Avanzamos. Dazo Saldívar, ya sabemos de quién hablamos. Investigador, escritor. El viaje a la semilla es la más célebre de las biografías del Gabo, calificada por otros escritores como magistral. Dazo, bienvenido. Mucho gusto. En 1999 la comenzó a escribir. En agosto nos vemos. ¿Por qué había obras más difíciles para él de continuar, incluso de acabar? Bueno, es posible que la obra, esta que ahora ve la luz, en agosto nos vemos, la hubiera empezado mucho antes, que la trabajó alternativamente con Memoria de mis putas tristes. Eso se ve en el estilo, en la narración, que son muy similares, ¿no? Entonces, obviamente para él fue un problema, una dificultad, no tanto concebir la historia, que quizás ya la tenía muy concebida, sino irla trabajando. En las primeras versiones él trabajó con más comodidad, según se puede ver en los originales, pero a medida que fue avanzando el tiempo y él la fue trabajando, él fue encontrando dificultades, obviamente porque la memoria lo abandonaba, y sabes que sin memoria, pues para un escritor, para todo hombre, para toda persona, pero en general para un escritor es mucho más difícil avanzar en el desarrollo de una historia, puesto que tienes que tener presente todo el libro en la cabeza, ¿no? Sí. Y sin memoria eso no es posible. Es en especial una joya porque son borradores, vamos, textos inacabados. ¿Cómo nos sirve esta obra para conocer su proceso creativo? Yo creo que nos sirve de mucho, porque hay muchos borradores. Se habla de unos 6. Él me dijo en agosto, el 20 de agosto de 2008, que en ese momento llevaba 6 versiones. Creo que hubo más. Pero Gustavo Arango me contaba que hay capítulos que tienen más versiones que otros. Entonces, en esa medida, nos permite a los estudiosos ver cómo era la carpintería literaria de García Márquez, de la cual ya sabemos pues, por los originales de sus obras anteriores. Pero aquí, además, podríamos estudiar las dificultades que el maestro fue teniendo a medida que él reescribía la novela, pulía su novela y la memoria lo iba dejando, lo iba abandonando. Entonces yo creo que es un borrador, o son unos borradores muy, muy útiles. La carpintería literaria, Dazo. Gabo suele revelar cosas, si no tangibles, al menos de la condición humana. En agosto nos vemos, ¿tiene ello? Sí, obviamente, pero sobre todo aquí en la condición humana femenina. Fíjate que por primera vez García Márquez hace de un personaje, de una mujer, un personaje absoluto de un relato suyo. Y él aquí se centra en una mujer que ya no son las acostumbradas mujeres a las cuales hemos visto o hemos leído en sus libros anteriores, sino que es una mujer urbana, es una mujer culta, es una mujer libre en el sentido de que su cultura y su personalidad refinada le permiten ser libre, y a partir de ahí pues Gabo va penetrando en el alma de Ana Magdalena Bach, que por otra parte al elegir ese nombre, él le hace un homenaje no solo a la segunda esposa de Bach, sino al mismo Bach, uno de los compositores que él más quería, que él más escuchaba. Entonces, es prodigioso mirar cómo Gabo se va introduciendo en el alma de su personaje, hasta el punto de que realmente él se confunde. Él se confunde con el personaje, con el alma de Ana Magdalena Bach, porque al fin y al cabo Ana Magdalena Bach es su alter ego femenino más poderoso, más pleno. Ana Magdalena Bach está hecha, su vida está formada a base de la gran música clásica y popular que escuchaba García Márquez, y leyendo los grandes libros que leyó García Márquez, no solamente para su obra, para aprender a escribir, sino también para aprender a vivir. Es un personaje muy rico, y quedará mucho que decir.
yo creo que las mujeres se van a ver reflejadas en ese personaje en más de una variante. De pronto se escucha de escritores que uno debe saber el final y ya explorar las rutas, el camino, la belleza es el trayecto, vamos, pero esta obra la llaman inacabada. Entonces, ¿qué leeremos o sí culmina? No, mira, yo la leí 2 veces y tengo la idea, la convicción de que Gabo dejó esa novela esencialmente acabada. Simplemente quedaron algunos desajustes, algunas cosas que pulir a nivel estilístico, pero el maestro dejó esencialmente acabada esa novela. La leyenda de que es una obra inacabada yo creo que surge de la misma desconfianza del maestro al valorar al final su trabajo literario. En la medida en que la memoria y la lucidez creativa lo fueron abandonando, él pues se encontró de que no podía hacer una valoración final de su trabajo literario. Y por eso él, como dijo Rodrigo, lo dijo muy claramente, él al final se lió a sí mismo y dijo, esta novela no sirve, hay que tirarla. Pero sí, no, la novela, es más, no solamente sirve, sino que es una novela de una depuración estética de lo simple admirable. Hay momentos desde la narración, desde la orfebrería de la palabra, de la poesía, en que yo creo que resulta favorecido el mismo García Márquez clásico al que estábamos acostumbrados. Orfebrería de la palabra, Dazo, conociendo como conoció al maestro Gabo, ¿estaría contento con esto que algunos llamaron sabia desobediencia de su familia? Porque sí, él dijo que lo destruyeran o lo tiraron y no solo lo resguardaron, ahora se publica. Sí, no, yo creo que Gabo si está escuchando, mirando, está feliz de que sus hijos le hubieran desobedecido. Yo creo que la gran traición, como lo dijo hace poco Héctor Abad, es que no se hubiera publicado esa novela. García Márquez dijo de Kafka que si Kafka hubiera deseado en el fondo de que sus libros no se publicaran, no se leyeran, él mismo hubiera quemado sus manuscritos, ¿no? De modo que el hecho de haberlas dejado intactas pues abría la puerta a ediciones y publicaciones futuras, como así lo hizo Max Brod, y le hizo un gran bien a la humanidad, no solamente a la humanidad lectora, a los escritores, sino a los lectores en general, a la humanidad en general. Creo que ese es un caso parecido, y de todas maneras yo creo que Gabo hubiera podido destruirla si de verdad él hubiera querido que no se publicara. Ahí está, esa especie de orfandad que sintió hace una década el amante de la literatura, hoy siente un cierto alivio. Sí. Hoy obviamente, digamos, Gabo, no voy a decir que Gabo vuelve a resucitar, porque Gabo siempre está ahí, siempre está vivo, palpitando con sus prodigiosas obras entre sus lectores, pero se ha vuelto a poner de actualidad. Y yo creo que, además, con esta novela, con este relato de la vida de Anna Magdalena Bach, él vuelve a dar una o varias vueltas de tuerca muy originales y que permiten cerrar una obra literaria monumental. Yo creo que es el cierre que él hubiera querido, y en ese sentido pues hay que agradecerle 2 veces a Rodrigo y a Gonzalo que hubieran permitido finalmente la publicación de esta novela póstuma de su padre. Cerrar con una personal esta charla, Dazo, su célebre biografía del Gabo, El viaje a la semilla. ¿Entonces necesitará una nueva edición? No, lo que necesita es un segundo tomo en el cual estoy trabajando. Acaba de salir por Ariel, editada por Ariel de España, una edición revisada. Es la 6ª edición revisada. En este momento ha salido. Y bueno, al llevar 6 ediciones revisadas, con eso yo estoy confirmando una vez más que las biografías son
incompletas e interminables por naturaleza. Culminamos con esa primicia que nos dio antioqueño Dazo Saldívar. Fue un placer platicar con usted. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes y a sus oyentes. Felicidades. Bueno, felicidades sobre todo ahora con la novela de Gabo, con Ana Magdalena Bach. Que la disfruten, queridos lectores de García Márquez.